Que el Señor les bendiga, es un gusto poder saludarles una vez más y darles la bienvenida a una nueva edición de la Guía Infantil. Así que bienvenidos y bienvenidas, líderes y lideresas de células infantiles. Queremos aprovechar este tiempo para poder reflexionar las temáticas que vamos a compartir con nuestros niños y niñas esta semana. Hola, bienvenidos líderes y lideresas infantiles. Este día tenemos el tema de nueva creación y vamos a comenzar con el rompehielos. Si ustedes ya pudieron leer un poquito en la guía, sabrán que necesitamos 2 recipientes para poner un poco de agua. Yo tengo esta botella, si ustedes tienen 2 vasos iguales, pues creo que sería lo ideal. Pero yo tengo acá esta botella con agua limpia y dice que nosotros le podemos decir a los niños que así como el agua limpia nace en los manantiales pura y que se puede tomar sin ningún problema, así también hay agua sucia. Entonces, vamos a abrir nuestra botella. Si ustedes tienen una bolsita de agua, pues no importa, el punto es que tengan agua. Vamos a poner un poquito en el vaso, con cuidado que no se caiga. Y yo ya previamente había ensuciado mi vaso con intención, para que cuando terminemos de poner el agua, le podamos enseñar a los niños el agua sucia y le pregunten si ustedes se tomarían esta agüita. Yo no me la tomaría, pero sí me tomaría esta agua, que esta agua está limpia y pura, así como lo hace el Señor con nuestro corazón. En mi caso, yo ensucié el agua con pintura, pero ustedes lo pueden hacer con tierra, con hojas o con lo que sea que ustedes puedan ilustrar una agua sucia. Pero en esta le podemos explicar a los niños que esa es la transformación que Dios hace. Eso es lo que vamos a ver el tema de este día. Y esta semana tenemos un tema muy interesante. El tema es nueva creación. Y para poder sustentar bíblicamente este tema, mis amados hermanos y hermanas, vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo número 5, versículos 17 al 18. Y en esta ocasión leo la versión NBI. La palabra de Dios dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este pasaje es bastante interesante y muy importante, y aquí vale la pena poder hacer una invitación para todos los que tenemos la oportunidad de compartir el estudio con los niños. La invitación es a que reflexionemos. Recordemos que al estudiar, al ver este programa o al ver el programa de la guía juvenil o la guía familiar, todo esto tiene un propósito: fortalecer, que sea una herramienta para que cuando usted vaya a compartir el estudio, nuestros niños y niñas puedan comprender de mejor manera lo que tratamos de transmitir. Pero es importante que antes de transmitir estas ideas, las reflexionemos. Así que estos versículos que hemos leído, primero debemos reflexionarnos nosotros como líderes, como lideresas, y tener la claridad de lo que el Señor nos está hablando primero a nosotros. Y eso es sumamente importante a la hora de transmitir la enseñanza para nuestros niños y niñas. Así que este es un llamado para que podamos meditar, leamos el pasaje una y otra vez, y además de familiarizarnos con él, lo reflexionemos. Ahora bien, hay 2 preguntas que vamos a encontrar en la guía que nos van a ayudar a poder distribuir el estudio de esta semana. La primera pregunta es: ¿qué le sucede a quien está en Cristo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué es lo que pasa y qué es lo que llega? Estas preguntas están relacionadas con los 2 puntos del estudio de la guía. La primera pregunta, ¿qué le sucede a quien está en Cristo?, la resolvemos en el primer punto de nuestro estudio. El primer punto se titula Estar en Cristo. Estar en Cristo es una posición. La preposición en habla de lugar, y estar en Cristo significa poder reconocer que a través de Cristo somos una nueva creación. Recordemos el ejercicio que hacemos con los niños con los vasitos de agua. Un vasito que es cristalina, el agua es cristalina, y un vasito donde el agua parece sucia. Este ejercicio nos ayuda a ejemplificar que las personas, nosotros también, podemos llegar a ese momento de cambiar, y este cambio parte en Cristo. Así que
es necesario hacer énfasis en esa preposición, a los que están en Cristo. Cuando nosotros reconocemos que a través de la muerte y resurrección el Hijo de Dios nos ha dado vida eterna y nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, somos parte de una nueva creación. De hecho, Cristo es la cabeza de esta nueva creación, pues Él resucitó de la muerte y con eso la victoria para todo aquel que cree en Él. Cuando creemos en Cristo, nos encontramos en Él y esto nos permite comenzar ese proceso de purificación en el sentido de que comenzamos a ser transformados. El hecho sobrenatural de la resurrección de Jesús nos permite entender que también hay algo sobrenatural que pasa en nosotros. Y esto es muy, muy importante que nuestros niños y niñas lo comprendan, lo entiendan y no es algo complicado para explicarlo, simplemente es a través de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, de Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. El ser humano es transformado por el poder de Dios. Al reconocer a través de la fe al Hijo de Dios, somos transformados. Y hay miles y miles de personas alrededor de todo el mundo que han creído en Jesús y se encuentran en Cristo. Repito, encontrarnos en Cristo significa que hemos reconocido que a través de su muerte y resurrección nosotros somos salvos y somos parte ahora de una nueva creación. Así que, tal y como el estudio nos enseña, todo este logro o toda esta transformación del ser humano, el ser humano no la puede hacer por voluntad propia, sino que necesitamos urgentemente la intervención de Dios, porque el ser humano se encuentra perdido en el pecado, se encuentra perdido en la maldad y por sí mismo no puede alcanzar esa salvación. Necesitamos a Cristo y necesitamos reconocerlo en nuestro corazón. Esa es una verdad maravillosa. Y en el primer punto pudimos ver que las personas que se encuentran en Cristo por primera vez se vuelven una nueva creación automáticamente. Y para enseñarle eso a los niños, yo traje acá una cruz hecha por mí. Si ustedes la pueden imprimir sería mucho mejor. Y la idea es que para este punto nosotros podamos escribir acá los valores que nosotros obtenemos al encontrarnos con Jesús. Como por ejemplo, yo voy a escribir un valor, amor. Amor. Ustedes pueden hacerlo con la ayuda de los niños. Es mucho mejor que ellos puedan escribir, pero si aún no pueden escribir, entonces ustedes sí les puede ayudar. También, ¿qué otro? Amistad. También podemos poner responsabilidad. Y así muchos más. Yo lo voy a poner acá, responsabilidad, amor, amistad. Podemos poner también, ¿qué otro? Lealtad. Y así ustedes pueden llenarlo de todos los valores que los niños les puedan ayudar a ustedes a decir. Obediencia. ¿Qué más? Pueden pensar ustedes en casa desde ya, o si no, ustedes también pueden llevar pop-stick para poner dentro de la cruz. Y así tenemos entonces la metodología para el primer punto. Y esto nos lleva a resolver la segunda pregunta. La segunda pregunta que formulamos al principio es: ¿qué es lo que pasa y qué es lo que llega cuando estamos en Cristo? Y ahí va el punto número 2 de nuestra enseñanza: dejar el pasado y tomar lo nuevo. Cuando nosotros somos transformados por el poder de Dios, la Biblia nos enseña que hay distintas maneras de experimentar esta transformación. Podemos ser transformados de manera radical, de tal forma que al encontrarnos con Jesús y reconocerlo en nuestro corazón, nuestra vida da un giro radical. Y aquello que antes hacíamos, aquello que antes nos deleitaba, aquello que antes nos gustaba, hoy lo dejamos, renunciamos radicalmente a eso para tener una nueva vida, para llenarnos de hábitos saludables, no aquellos hábitos que nos hacían daño en nuestro corazón y en nuestra vida diaria, sino que en Cristo ahora nosotros tenemos nuevos hábitos. Hay una transformación radical, pero también está la otra opción, una transformación que se va dando de forma paulatina, como el agua que vimos al principio. Es decir, esa agua que necesitaba ser purificada pasó por un proceso. Nadie tomaría un vasito de agua sucio,
sino que esperaríamos a que esta agua pase por un proceso de purificación y este proceso llevaría a esta agua a ser potable y apta para el consumo humano. De igual forma nuestra vida, cuando conocemos a Jesús, es importante que sepamos que se puede dar, así como se puede dar un cambio radical, así también Dios puede ayudarnos a pasar por un proceso en el que paulatinamente vamos alejándonos de aquello que nos hace daño. Cuando nosotros estamos en Cristo, debemos aprender a dejar el pasado, aquellos hábitos y costumbres que antes practicábamos y lo hacíamos con todo gusto y nos gustaba, nos causaba placer. Estos hábitos ya no son acorde a nuestra nueva vida y debemos tomar en cuenta nuestra nueva realidad. ¿A qué se refiere, por ejemplo, los cambios? Cuando la palabra dice que las cosas viejas han pasado, recordemos el versículo. Lo voy a leer nuevamente para que nos familiaricemos. En este punto también podemos pedirle a uno de nuestros niños o niñas que nos ayude a leer este versículo. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿A qué se refiere con esto de ha llegado lo nuevo? Se refiere precisamente a los valores y criterios de vida. Ya no somos regidos, ya no tenemos por qué ver la mentira, la envidia, el odio como algo natural o como algo normal o como algo que es permitido practicar. Cuando estamos en Cristo debemos abrazar una nueva realidad y esta nueva realidad nos lleva a que nosotros podamos comprender que ya nuestros valores no son los mismos. Explicarle esto a nuestros niños y niñas es sumamente importante, pues ellos se desarrollan en ambientes con otros niños y niñas que no tienen quizás el mismo conocimiento de Dios, no asisten a alguna célula, entonces nuestros niños están todos los días, ya sea donde estudian, con sus amiguitos, en riesgo de poder adquirir antivalores. Entonces es importante que desde muy pequeñitos nosotros entendamos que estar en Cristo significa ir en contra de la corriente. Si vemos que nuestros amiguitos mienten, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Si vemos que nuestros amiguitos actúan con violencia, se golpean unos a otros, aquel niño que está en Cristo, aquella niña que está en Cristo no actúa de la misma manera. Hay otros valores en su vida, hay otros valores en su corazón que lo desafían a ser distintos todos los días. Y le aseguro, hermanos líderes y lideresas, que esta verdad es muy fácil de comprender, porque es algo práctico. Se trata de que día a día nosotros hagamos de nuestra vida algo distinto. Estar en Cristo es más que estar en la iglesia o formar parte de un culto religioso. Estar en Cristo significa que donde yo estoy, yo actúo conforme a esa nueva creación. Soy nueva criatura porque los valores y los principios que ahora rigen mi vida son diferentes. Y esto que acabamos de hablar nos lleva a la aplicación. La aplicación es un momento muy importante de nuestro estudio porque hacemos ver la necesidad a nuestros niños y niñas de conocer a Jesús. La aplicación es clave. Hermano líder, lideresa, familiaricémonos con todo lo que estamos hablando, pero a la hora de hacer la aplicación seamos claves, seamos muy intencionales en el hecho de poder presentarle el Evangelio a nuestros niños y niñas. Cuando hemos hablado de una nueva creación, cuando hemos hablado de una verdad tan maravillosa y que el Señor es capaz de cambiar la vida humana, le aseguro que nuestros niños y niñas piensan y ellos reflexionan acerca de cómo están sus padres, acerca de cómo están sus hermanos. Ellos ven la maldad a su alrededor, con vecinos, muchos de ellos, aunque no debería ser así, ven noticias que no deberían ver. A muchos niños se les da quizás una tablet, se les da un dispositivo móvil y tienen acceso a noticias muy crudas de la realidad. Entonces nuestros niños y niñas ven, observan la realidad y ven la maldad humana. Pero es importante que ellos sepan a temprana edad que Dios puede cambiar la vida del ser humano. Dios puede cambiar esa maldad. Y ese corazón malo, Dios puede cambiarlo por un corazón nuevo, un corazón correspondiente a esta nueva criatura. Somos nuevas criaturas en el Señor. Todos estos cambios no tienen un efecto o no son auténticos si no interviene Jesús en ellos. Las personas pueden tener mucho deseo de cambiar, pueden sentir remordimiento por lo que hacen, pero si no se arrepienten de su mal proceder y si no vienen a Jesús,
esto no va a producir ningún cambio. Si nosotros queremos ver cambios en nuestra vida, necesitamos invitar a Jesús a nuestros corazones para que esto sea posible. Y ahí finalizamos, y la última oración del estudio, de la lectura del estudio, dice precisamente eso. Solamente Jesús es el medio por el que podemos ser parte de las personas que tienen una nueva manera de vivir. Que nuestros niños sean esa nueva generación, esa creación nueva de Dios que desde muy temprana edad van transformando su realidad con los valores del reino de Dios. Mis hermanos, llegamos al fin de este estudio, pero la invitación es para que sigamos empapándonos del estudio, que leamos el capítulo completo, que consultemos aquellas palabras clave que queramos, que nos familiaricemos, que reflexionemos primero nosotros estas verdades para que a la hora de transmitirla a nuestros niños y niñas pueda ser, no sea una tarea, sea algo que disfrutemos. Disfrutemos la célula infantil esta semana y que Dios les use en gran manera a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Y por el segundo punto dice, dejar el pasado y tomar lo nuevo. Para esto, como vimos que en la Biblia se representa la nueva creación de dos formas, habla sobre un proceso rápido, cuando hay un cambio instantáneo. Y por eso le podemos ilustrar a los niños con un caballito de mar. Cuando los caballitos de mar nacen, automáticamente ellos ya andan en el mar libres y ya son unas nuevas criaturas en el mar. Pero tenemos el otro proceso que habla la Biblia, que es un proceso lento. Y para eso yo traje la ilustración de una mariposa en la metamorfosis. Así le podemos explicar a los niños que este cambio también está bien, no está mal. Si está lento, no hay ningún problema. El cambio siempre se va a dar, sea rápido o sea lento, de cualquiera de las dos formas, Jesús siempre está. Y ahora sí, finalmente nos podemos aprender el versículo a memorizar, que dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Escucha y observa activamente. Intenta comprender las razones detrás del comportamiento del niño. Escucha y observa activamente sus preocupaciones, frustraciones o desafíos. A veces, los niños actúan de manera violenta o irrespetuosa porque están experimentando emociones intensas y no saben cómo manejarlas adecuadamente.